Hola, un día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. El libro de Nehemías es un libro rico en historia y lecciones de liderazgo. En este bello libro nos damos cuenta de cómo Nehemías toma la dirección de una nación que estaba asolada, desprotegida, y con un pueblo en total desánimo a causa de la cautividad, a la que había sido llevada a Babilonia el pueblo de Israel. En este mismo libro, capítulo 1, Nehemías 1, versículos 3 y 4, leemos que cuando Nehemías recibe el informe de cómo estaban aquellos que habían empezado a regresar, dice, ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Si revisamos el contexto histórico del libro de Nehemías, descubrimos que fue escrito más o menos alrededor del año 425 a.C. Y este libro nos relata la historia de Nehemías cuando regresa a Jerusalén con la cooperación del rey Artajerjes, a quien había estado sirviendo en Babilonia, que gobernó desde el año 444 a.C. Obteniendo el permiso del rey y comisionado por este, viaja a Jerusalén con el propósito de restablecer la ciudad desolada e infundir ánimo a sus compatriotas que, como lo describe nuestro texto, se encontraba en gran mal. Nehemías atendió el llamado de su pueblo y regresó a Jerusalén, pero no con las manos vacías, sino que antes planificó lo que llegaría a hacer. Y dentro de las reformas que hizo a su llegada están la reconstrucción de los muros de la ciudad, que habían sido destruidos por Nabucodonosor, reformas al templo, restableció la ley, pidió perdón por el pecado del pueblo y restableció el día de reposo y la unidad de la familia. Tengamos en cuenta estas reformas, porque en un pueblo que había estado cautivo y de regreso a una ciudad totalmente destruida, era muy importante establecer este nexo de la unidad con Dios y con la familia. Él podía haberse olvidado de la situación de su pueblo en Jerusalén y el estado de la ciudad misma. El informe de la situación que recibió de sus hermanos en la cautividad era que Jerusalén se encontraba en una tremenda calamidad. No era un mal pequeño, era muy grande. El muro, que era lo que protegía a la ciudad, había sido derribado y sus puertas quemadas. Cuando llevamos esta situación a nuestro estado espiritual, nos preguntamos cuántas veces nos hemos encontrado también nosotros en la misma condición que se encontraba Jerusalén, con nuestros muros, con nuestra protección caídos. Puede ser que estemos sintiendo los afanes, las preocupaciones y los problemas de la vida, que estén a punto de derribarnos y que todo está a punto de terminar. Muchas veces nuestros muros mentales, nuestra protección está a punto de caer y nos dejan en zozobra y en soledad. Con estos muros mentales, lo único que pretendemos es esconder nuestras propias debilidades y temores, que a la larga lo único que hacen es traernos frustración, tristeza y vulnerabilidad.
Literalmente nos encontramos en un gran mal. Nos encontramos sin salida y mucho menos sin respuestas. Los días se tornan oscuros y sin propósito. Se nos cierran las puertas de las posibilidades y de las oportunidades que tenemos para solucionar nuestros problemas. Y mentalmente nos encontramos ofuscados y llenos de dolor e impotencia ante determinadas situaciones. Yo creo que a todos nosotros nos ha ocurrido en algún momento de nuestra vida pasar por una situación como esta. Pero lo interesante de esta historia es la respuesta que Nehemías tuvo hacia el clamor de su nación. Y esto lo vemos en el versículo 4 del capítulo 1, que nos dice: al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Notemos esta actitud de Nehemías, de conmoverse profundamente a tal grado de sentarse a llorar. Quizá Nehemías se sentía impotente ante tal situación, pero no solo se sentó a lamentarse, sino que su actitud fue de humillarse ante Dios y clamar por su ayuda y su dirección. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando nos encontramos en una situación similar? ¿Nos sentamos a llorar y a lamentarnos? ¿O venimos al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro? La Escritura nos dice allí en Hebreos 4:16: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Qué importante, mis hermanos, es acudir a Dios y exponerles nuestra causa. Si tu corazón está destrozado a causa de alguna dificultad o algún problema, entendé que por más grande que sea el mal o la afrenta, contás con la ayuda y el socorro oportuno de un gran Dios. Ante un gran problema, tenemos a un gran Dios. Y la oración que Nehemías hace es una de las más emocionantes en la Escritura. Leemos allí en Nehemías 1, 5, 7. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Mis hermanos, la humildad, la reverencia y el reconocimiento de la grandeza y la gloria de Dios es la postura que toma la oración de Nehemías. ¿Qué postura tomamos nosotros ante una situación adversa? ¿Ante quién recurrimos? ¿Nos encerramos, salimos corriendo o vamos a pedir socorro? Aquí vemos que después de tantos años de cautiverio en Babilonia, parecía que Dios se había olvidado de su pueblo. Pero en fe, Nehemías ruega a Dios que recuerde el pacto que había hecho con ellos. Nehemías se dio cuenta que su pueblo se encontraba en un gran mal, pero él sabía
que contaba con un gran Dios, al cual podía acudir en actitud humilde, pero con una fe tremenda, la misma fe que cambió el destino de la nación. Nehemías lideró una restauración tremenda en la nación judía, reconstruyendo no tan solo las murallas en un tiempo récord de 50 días. Sus reformas hicieron que la nación entera se humillara y retomara su obediencia a Dios. Su reforma al templo, a la observancia del día de reposo y a la familia fueron simbólicamente los primeros 3 ladrillos que Nehemías colocó en este nuevo muro, que las adversidades habían derribado y que ahora era nuevamente levantado con la ayuda y colaboración de este gran Dios que vos y yo tenemos. Este pasaje de Nehemías nos anima a que reconstruyamos los muros de nuestras vidas con humildad y plena confianza en el gran Dios que tenemos. Tenemos la iniciativa en nosotros mismos. Analicemos nuestra vida, elaboremos un informe de nuestra condición interior, ejercitémonos espiritualmente a través de la oración, la meditación de la Escritura y, ¿por qué no?, del ayuno frecuente. Las mejores batallas se ganan de rodillas ante nuestro Creador. Por eso yo te animo a que, así como lo hizo Nehemías, cuando vos ves que los muros que protegen tu vida, tu familia, se están cayendo, recurras al único que pueda hacer que esos muros se reconstruyan con todo poder, con toda la autoridad que Él tiene. Y que los desafíos y situaciones de la vida no te derrumben. Y que recuerdes esto: en todo momento, para un gran mal, contamos con un gran Dios. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.